Saludos, veteranos del Vietnam. En el episodio de hoy, los superapabrosos traemos una película de acción con mensaje, aunque no lo parezca. Se trata de First Blood, la primera película de la saga de Rambo. Afilad vuestros cuchillos de supervivencia porque empezamos. First Blood narra la historia de Rambo, un veterano de la guerra del Vietnam con síndrome de estrés postraumático que, debido a un enfrentamiento con el sheriff de un pueblecito del estado de Washington en el Pacific Northwest de Estados Unidos, se convierte en fugitivo y acaba poniendo en pie de guerra a las fuerzas policiales de todo el estado y a la Guardia Nacional. Sin más amigos en el mundo, el coronel Trautman, el superior de Rambo en Vietnam, es el único que puede poner fin a este enfrentamiento. First Blood, traducida como Acorralado en España y Rambo Primera Sangre en Hispanoamérica, es una película basada en la novela de David Morrell, dirigida por Ted Kotcheff y producida por Mario Casar y Andrew G. Vachna. Acorralado solo dura hora y media. Hoy en día sería corto para una película, pero te demuestra que tampoco hace falta mucho más para contarte una historia de acción. La película no hay un momento en el que te dé un respiro. Si hasta cuando hay una pausa, por ejemplo, cuando está el coronel Trotman y el sheriff teniendo una conversación y siempre acaban en bronca y temes que en algún momento lleguen a las manos, aunque no pasa. Constantemente pasa algo en la película y te mantienen en vilo hasta el final. En cuestión de tiempo está bastante bien ajustado conforme a la historia que quieren contar. Sí, no como ahora, que para contar esa misma historia se sacarían una trilogía de 2 horas y media por película, y luego las precuelas de cuando Rambo iba al instituto, las secuelas. No lo digas tampoco muy rápido porque el primer corte de la película duraba más de 3 horas. Y Sylvester Stallone se asustó, yo creo que no solo del metraje, sino de lo que había ahí dentro, y quiso comprar la película y destruirla, porque pensaba que su carrera como actor se iba a arruinar. Al final lo que hizo Stallone fue convencer al director y a los productores para que redujesen el metraje y que la duración fuese de hora y media. Le hicieron caso y la verdad que la película ha quedado bordada, porque la historia pues tampoco da mucho más de sí. ¿Qué puedes incluir más? Más conversaciones con el sheriff a lo mejor, o alguna escena chula de supervivencia, de cuando lo vemos cazar el jabalí, complicarlo un poco más, pero realmente nada relevante para la historia. De hecho, después de acortar la película, se enseñó un pase especial para los distribuidores internacionales, y ese pase duraba solo 40 minutos, que creo que es solo la primera sección de la peli hasta que Rambo acaba en el bosque con los policías persiguiéndolo. Una vez acabado el pase, tardaron 5 minutos en tener los derechos vendidos. Y al propio Stallone, hace un par de años, en el Graham Norton Show, que es un late night de entrevistas del Reino Unido, le preguntaron que cuál era su ranking de películas de la saga de Rambo. Y puso a esta la primera. Así que, después de todo, parece que acabó contento. Los productores, Casar y el otro de nombre impronunciable, Vachna o algo así. S, se han dedicado a la producción de películas en Hollywood prácticamente toda su vida, con mayor o menor éxito. Fundaron en el año 76 Carolco Pictures
y produjeron toda la serie de Rambo, Desafío Total y Terminator 2. Sí, muchas otras. Al final, en el 89, después de Rambo 3, Vajna y Kassar se separaron. Vajna creó Synergy y Kassar continuó con Carolco Pictures. Pero tras los fracasos de La Isla de las Cabezas Cortadas y Showgirls, Carolco entró en bancarrota y cerró. Y a Synergy no le fue mucho mejor. Encadenaron 3 fracasos seguidos con Shadow Conspiracy, Deep Rising y an Alan Smithy film, Burn Hollywood Burn. Entonces también acabó cerrando. No sé si has oído hablar de estas películas. No. Pues precisamente por eso acabó cerrando. Unos años más tarde, en 2002, Vajna y Kassar se reunieron de nuevo para fundar C2 Pictures, porque querían continuar con la saga de Terminator. Pero bueno, centrándonos en Acorralado, el presupuesto inicial era de 11 millones de dólares y acabó costando 17, porque la producción se extendió varios meses más de lo previsto. Pero bueno, a pesar de ello, fue todo un éxito y recaudó 125 millones en el box office, siendo la película más vista en los cines de Estados Unidos en aquel año. Y con el tiempo, pues los derechos de exhibición a nivel internacional, vídeo, etcétera, pues money, habrán hecho buena caja. Vamos a hablar un poco de la novela ahora. David Morrell, el autor, es profesor de filología inglesa y tuvo varias musas para crear a Rambo. Para el nombre, la anécdota es bastante curiosa. No tenía un nombre decidido y le vino a la mente Arthur Rimbaud, que es un poeta francés del siglo XIX, que pronunciado con acento inglés suena algo así como Rimbaud. Y en eso que llega su mujer del mercado y dice: he comprado unas manzanas de una variedad que no conocía, se llaman Rambo. Y Morrell se queda así flipando y piensa: ¿Rimbaud? ¿Rambo? ¡Es una señal! Y a partir de esa coincidencia sacó el nombre para el protagonista de la novela. Para la personalidad de Rambo y sus problemas psicológicos, tomó notas de lo que le contaron estudiantes suyos que habían servido en Vietnam, y en los que observó síntomas de lo que llamamos síndrome de estrés postraumático. Para desarrollar la trama, Morrell tenía claro que quería representar el conflicto intergeneracional entre los veteranos de la Guerra de Corea, que duró entre el 50 y el 53, y los de la Guerra de Vietnam, que fue de 1955 al 75. Eso es algo que no sale en el corte final de la película, pero sí hay escenas cortadas donde se menciona, y el libro también lo dice explícitamente, y es que el sheriff es un veterano de la Guerra de Corea, y Rambo se entera de esto en uno de sus primeros encuentros. Otra de las cosas en las que se basó el autor para la trama de la novela fue un suceso en un pueblecito al sur de los Estados Unidos, en el que un grupo de hippies que iban haciendo autostop fueron detenidos por la policía. Les despojaron de la ropa, los ducharon a manguerazos y luego les afeitaron la barba y los raparon al cero. No contentos con esto, les devuelven la ropa, los suben a un furgón y los abandonan ahí en medio del desierto. Y esto pues indignó bastante al autor, que lo adaptó para representar ese abuso de la autoridad en la novela. Y es que de manera similar, y esto es algo que me llamó la atención ahora que volví a ver la peli después de muchos años, el sheriff no tiene motivos para arrestar a Rambo. Rambo no ha cometido ningún delito. Simplemente lo arresta por las pintas, que tampoco es que lleve unas pintas exageradas. Mírame, pelo largo, barba. Yo hoy día creo que nadie me arrestaría solo por ir así, a menos que sea algún lugar excesivamente conservador. Sí, y por desgracia el tema del abuso de autoridad por parte de la policía sigue siendo un tema de actualidad, sobre todo en Estados Unidos, donde hemos sido testigos en los últimos años de los abusos que se siguen cometiendo, sobre todo contra la comunidad negra. Y ha habido casos muy sonados, como el de George Floyd. Son asuntos que no encuentran justificación, especialmente porque se supone que los policías tienen un entrenamiento y una formación para evitar este tipo de situaciones. Y aún así seguimos viendo casi todos los meses algún caso nuevo, ¿no? Volviendo a Rambo, lo único que se le puede imputar en realidad es por ser un bocazas y un maleducado. Que hasta donde yo sé, ser maleducado no es delito. Si bien Rambo a lo mejor se podría cortar un poco y no forzar la máquina, ¿no? Otra cosa que quiero comentar sobre lo que decía Morrell de la novela es que él quería enfatizar esta polaridad entre el punto de vista de Rambo y el del sheriff, y no quería convertir en héroe a ninguno de los dos, porque cada uno representa un punto de vista distinto, antagónico, como las dos Américas, y quería hacer hincapié en que en una escalada de violencia así ninguno de los dos iba a ganar. Es esa actitud que tienen tanto Rambo como el sheriff de ganar
ganar a toda costa, esa típica mentalidad de darwinismo social que tienen algunos círculos anarcoliberales y gente que tiene muchas ideas preconcebidas y poca idea de filosofía y sociología. Y lo que quería demostrar era que en una situación extrema de escalada de la violencia no iba a acabar bien para ninguna de las dos partes. Pues Rambo, siendo veterano de la guerra de Vietnam, es más joven y hay también un conflicto intergeneracional por la edad y también porque prácticamente de la guerra de Corea no se acuerda nadie y los que fueron a la guerra de Vietnam se llevaron toda la fama para lo bueno y para lo malo. Entonces en la novela se hace ver que el sheriff le tiene también un poco de tirria a Rambo por eso, que él sirvió en Corea y recibió la Cruz de Servicio Distinguido, que es un gran honor, pero Rambo tiene la Medalla de Honor del Congreso, que creo que es la distinción más alta que te dan en Estados Unidos. Hasta en eso le gana, ¿sabes? Es más joven, más fuerte, ha luchado en una guerra más famosa, tiene una medalla más reputada y se permite ir por ahí con el pelo largo y faltándole a la policía. Entonces es una mezcla entre un poco de envidia y la guerra de egos que hay entre el uno y el otro. En la novela, y esto contrasta con la película, puedes ir siguiendo los pensamientos de Rambo y los del sheriff, porque prácticamente después de un capítulo centrado en Rambo viene uno centrado en el sheriff. Y esto es algo que a lo mejor falta en la película, ¿no? Ver un poco qué le pasa al sheriff por la cabeza. Sí, y además Rambo en el libro se presenta un poquito más psicótico, con esos problemas mentales más marcados y con una lucha interna debatiéndose por qué curso de acción tomar, mientras que en la película es víctima de las circunstancias más que se le note ese síndrome de estrés postraumático. Y Rambo no se llama John, no se le conoce realmente por ningún nombre de pila y no se lo quiere dar a la policía, por lo que el sheriff se dirige a él constantemente como Kid, chico o chaval. Rambo por su parte es cabezota, tiene problemas con la autoridad y no se deja doblegar fácilmente. Y al confrontarse con alguien tan testarudo como el sheriff, pues está ese conflicto. El sheriff pues quiere que salga del pueblo cuanto antes porque va mal vestido, mal peinado, con barba, etcétera. Sí, y ojo, porque en la novela se nos revela que Rambo es consciente de todo eso. En uno de los primeros capítulos piensa algo así como, si es que en realidad el sheriff tiene razón, alguien con mis pintas, ¿cómo va a ser bienvenido en ninguna parte, ¿no? En ese momento, él mismo se contradice porque piensa acto seguido, pero ya me han echado de otros 15 pueblos y me he dicho que no me va a pasar eso en ninguna otra parte. No me voy a dejar avasallar por ningún otro sheriff, ni policía, ni autoridad. A fin de cuentas, soy un veterano de Vietnam. Se me debe un cierto respeto. Y es a partir de ahí cuando la cosa va escalando. Porque el sheriff vuelve a entrar en contacto con Rambo, Rambo le responde cada vez peor, el sheriff también se calienta y así poco a poco va subiendo. Y aquí ya voy a poner el cartelito de spoiler porque en esa escalada, en la novela, rápidamente eso se convierte en una masacre. Sin embargo, en la primera película de la saga de Rambo, archiconocida por sus altísimos niveles de violencia, en Acorralado, en Rambo Primera Sangre, mueren un total de, atención, una persona. Y es casi más por accidente y más culpa del muerto que de Rambo. Ni siquiera es de una manera especialmente violenta o cruel. Eso sí, heridos hay bastantes. Y en la escena siguiente a esa muerte, en la que Rambo se rinde, él dice que son los polis los que han derramado la primera sangre al atacarle a él. Y sin embargo, en la novela, el que derrama la primera sangre es Rambo, que ya en comisaría se carga a uno de los polis. Como disculpa, también sirve que en la novela no se menciona en ninguna parte, aparte del título, la primera sangre, ¿vale? Eso es cosa de la película y me parece que en la película le pega mejor que ponerlo en la novela donde pues un título random, ¿no? En la peli, en esta escena de la comisaría, Sylvester Stallone le rompió la nariz a Alf Humphrey. En la escena, Rambo le tenía que dar un codazo a Lester y le tenía que romper la nariz. Pero claro, solo en la ficción.
fue un stunt que salió mal, que simplemente calcularon mal las distancias, por lo que el actor lleva una tirita desde ese momento hasta el final de la película. Sí, sí, que lo ves y dices, qué bien se hace el herido Alf Humphrey, ¿no? Lo que de nuevo enlaza con la gran superproducción de Super López. Cuando Brutkan Laster muere de un susto mientras están rodando su escena y luego esa escena sale en pantalla, alguien del público exclama algo así como ¡qué bien se hace el muerto Brutkan Laster! Pues bueno, en ninguno de los dos casos que tratamos estaban actuando. Quiero ser todos los invitados que paséis por aquí porque sois lo que yo quiero ser, que es presentadores de televisión. Dije, mira, yo creo que tú eres tú, es decir, tú eres Luján y tienes que defender que tú eres Luján, allá donde te sientes porque has decidido hacerlo. Las ruedas del autobús girando, van girando, van girando, van las ruedas del autobús girando, van girando la ciudad. Todo esto y mucho más en el gran podcast de la OCA, ya disponible en tu plataforma favorita. Bueno, después de este mensaje de nuestro sponsor, ¿Raccord qué Raccord? pasamos a los personajes de la película. Empezaremos por John Rambo, que es el héroe de la saga. Era el héroe que todos los niños queríamos ser en los años 80, pero creo que esto está más bien relacionado con el Rambo de la segunda parte que con el de la primera, que acaba hecho un ovillo llorando en brazos del coronel Trautmann. Y a ver, ¿qué niño de los 80 se querría ver reflejado ahí? Rambo, en general, a mí me parece que está cortado por el patrón de héroe clásico. Es decir, como un mortal que es capaz de realizar proezas extraordinarias para enfrentarse a los dioses o al destino, pero con un giro posmoderno. El caso es que Rambo, en vez de enfrentarse al dios arbitrario de turno, se enfrenta a la burocracia, el demiurgo posmoderno por antonomasia encarnada en el sheriff Teasle, y tanto la película como el libro nos presentan finales trágicos, aunque sean distintos. Para esta interpretación clásica tal vez encaje mejor el final original del libro, en el que, como en toda tragedia griega que se precie, mueren los dos personajes principales, Rambo y el sheriff, uno a manos de otro. Hay un final alternativo de la película en el que Rambo también muere y creo que se puede encontrar en algunas versiones en DVD. En fin, siguiendo en esta línea, Rambo sería un Ulises que después de enfrentarse a todas las putadas que le tenían preparadas los dioses en la Odisea, llega a casa y en vez de encontrarse a su mujer y su hijo, se encuentra con la nada más absoluta. Los familiares y amigos de Rambo están todos muertos y sus compatriotas, en vez de reconocerle como un héroe, lo repudian. Al inicio de la segunda parte, lo vemos recibiendo su castigo picando piedra, que debía ser lo más parecido al castigo que recibió Sísifo que podríamos encontrar en una cárcel americana. Y es en esa segunda parte cuando Rambo se corona como un invencible dios de la guerra, ¿no? Que supongo que es al que los niños ochenteros se querían parecer. Y ya al final de esta segunda parte, cuando por fin recibe el perdón de los dioses y el coronel Trautmann le ofrece volver con él al Olimpo, que son los Estados Unidos, Rambo lo rechaza y prefiere quedarse en el Hades, el Limbo o como lo quieras llamar. Esta es mi interpretación de Rambo, el héroe clásico transportado a los tiempos modernos. Sí, nunca me imaginé yo un Rambo a lo Ulises, pero está bien, la analogía me gusta. El siguiente personaje que podríamos destacar es precisamente su antagonista, que es el sheriff. El sheriff es una figura paternalista. En el libro aparece como un veterano de guerra de Corea, mayor que Rambo y con una mentalidad bastante cerrada. Quiere que Rambo vea el mundo como lo ve él.
En general se podría decir que es un malo arquetípico, con un código de honor que hasta cierto punto limita su maldad. Por ejemplo, en la parte de las torturas, que no participa, o cuando persiguen a Rambo por el bosque, él da la orden de que no lo disparen a matar, que simplemente lo capturen vivo, y ahí es cuando vemos que Galt se salta sus órdenes a la torera y lleva la cacería a otro nivel. Sí, Galt es el siguiente personaje del que podemos hablar. A este lo conocemos en comisaría cuando arrestan a Rambo y es el poli bigotudo cabrón que acaba revelándose como un psicópata. Si bien el sheriff es un enemigo racional con el que se puede dialogar hasta cierto punto, Galt representa al antihéroe irracional. No tiene control, ¿no? Durante la persecución se va a la caza del hombre por su cuenta y riesgo sin acatar ninguna orden de sus superiores. Saca la escopeta y empieza a disparar aun cuando el sheriff les ordena atrapar a Rambo vivo. Sí, este va a matar. Amenaza hasta al piloto del helicóptero que lo lleva. Yo me eché las manos a la cabeza cuando lo vi y me dije, esto es inadmisible. Tendrían que ir a por este tío, no a por Rambo. Y una persecución así de pronto ya no es una persecución, se convierte en una cacería humana. Y esta escalada a mí me impactó mucho más esta última vez que la vi que cuando era pequeño, que tal vez no era consciente de estas cosas. Y en comisaría conocemos a un personaje que es el antítesis de Galt, que es Mitch, el pelirrojo, que es un agente de policía mucho más joven que cuestiona un poco estos métodos poco humanos de Galt. El personaje de Mitch está interpretado por David Caruso, que es protagonista, como sabréis, de CSI Miami. Es el único policía que trata bien a Rambo. Ensalza constantemente a los boinas verdes, aunque se lleva la bronca del sheriff o de algún otro poli de vez en cuando. Es el Pepito Grillo de ese cuerpo de policía, la voz de la conciencia del grupo. Lo que ocurre es que el resto de policías pues lo ignoran deliberadamente. Y el último personaje del que hay que hablar, por supuesto, es el coronel Troutman, el cual es el superior de Rambo en Vietnam, quien le ha entrenado y quien más sabe sobre Rambo. También es el único aliado que realmente le queda a Rambo. Troutman aparece en escena después de que se haga público la que ha liado Rambo en Hope. Conociendo a Rambo, llega para salvar al pueblo antes de que se salga de madre, pero no le hacen mucho caso y claro, Rambo acaba liándola pardísima. Hay una lucha de egos entre Troutman y el Sheriff Teasle acerca de Rambo, que básicamente se resumen en Troutman diciendo yo lo he creado y el otro, el Sheriff, replicándole es solo un hombre, ¿qué puede hacerme? Aunque no sea parte de personajes, hablemos un momentito sobre la ambientación. El pueblo de Hope es un pueblo ficticio del estado de Washington, pero en realidad se grabó en el pueblo de British Columbia, en Canadá, que se llama igual. Contrataron como extras a un montón de gente de ese mismo pueblo que estaba desempleada por un molino industrial que había por allí y que acababa de cerrar. Entonces, esta película también sirvió para dar oportunidad a esta gente. Y ese pueblo ahora mismo se ha convertido en un centro turístico para los fans de Rambo. Han preservado algunos de los escenarios donde se rodó la peli para los turistas. Por ejemplo, el depósito de chatarra donde Rambo encuentra esa tela con la que se hace un abrigo rudimentario. Y vale la pena comentar que ese trozo de tela fue improvisado. Stallone lo encontró justo ahí en ese momento y dijo, pues voy a usarlo. Hace frío, no tienes un abrigo, pues improvisas uno. Y según he leído, Stallone conserva todavía ese trozo de tela. A mí, la ciudad de Hope, a pesar de que se encuentra en Canadá, me recuerda a otras ciudades ficticias de películas míticas de los años 80, todas estadounidenses, como Hill Valley en California, en Regreso al Futuro, Kingston Falls en Nueva York, en Gremlins, o, espera que esto lo tengo que leer, Punxsutawney, Pensilvania, en Atrapado en el Tiempo, que en realidad en esta se rodó en Woodstock, Illinois. Son todo pueblecitos que parecen tener más o menos la misma estructura, en base a una plaza central donde está el ayuntamiento, luego una calle principal y un par de calles secundarias que están alrededor. Y me da la sensación de que hay muchos pueblecitos y muchas pequeñas ciudades que siguen esa estructura, por lo que igual los diseñadores urbanísticos han hecho copy-paste a saco. Pero bueno, creo que esto también sirve para aportar una cierta cercanía al espectador estadounidense o canadiense y que pueden decir, esto me suena, o esto se parece a mi pueblo o al pueblo donde vive tal familiar, e incluso pensar, esto podría estar pasando aquí, ¿no?
Cuando ya has creado un ambiente cercano para el espectador de Estados Unidos, puedes introducir una parte de crítica que ellos la van a entender mucho mejor que si estás hablando de un pueblo perdido en Irán. Sí, de hecho, First Blood nos presenta varias críticas a ciertos aspectos de la sociedad estadounidense a lo largo del metraje. El abuso de la autoridad por parte de la policía, el tratamiento que se le da a los enfermos mentales por parte de la sociedad y las consecuencias que acarrean las enfermedades mentales, como es el síndrome de estrés postraumático. Y hay crítica también a la guerra, a todas las consecuencias negativas que conlleva, ya sean consecuencias psicológicas o consecuencias físicas. Y es al final, de hecho, donde vemos a Rambo que está con el coronel y saca toda la mierda que lleva dentro de esos 7 años de jodienda que lleva arrastrando. Esa mochila emocional con todo el síndrome de estrés postraumático, todos los compañeros que ha perdido, que se siente solo, y todo esto enlaza con el principio cuando va a buscar a su compañero que ha muerto por el cáncer que había contraído por el agente naranja en Vietnam. La película también critica hasta cierto punto el trato que se da a los veteranos, a una gente que han ido a morir por su país a cualquier otro sitio, en este caso los veteranos de Vietnam, pero aplícalo a Irak, Afganistán o cualquier otro lugar con el que hayan entrado en guerra. Sin justificar aquí ninguna de las guerras, ojo, que a los Super Apa Bros nos parecen todas nefastas. Pero a lo que me refiero es que cómo se trata a esos veteranos que han servido a su país derramando sangre cuando ha sido necesario, y luego vuelven y tienen problemas motivados por haber participado en esa guerra, ya sean físicos, psicológicos o sociales, y la sociedad se desentiende completamente de ellos. Los propios conciudadanos los tratan como parias y por parte de la autoridad del Estado no le ofrecen ningún tipo de ayuda, más bien al contrario, cuando se encuentra con la policía todos son problemas para él. Hay una crítica un tanto sutil en un momento de la película en el que un periodista está explicando la situación y da una visión un tanto alterada del conflicto, que nosotros como espectadores sabemos que no es la real, de modo que nos damos cuenta que un medio, como la televisión en este caso, impone una opinión y manipula al espectador para que se amolde a ella. Tal vez sea un poquito difícil de ver porque tampoco se centran mucho en esa parte, pero digamos que el periodista suelta su opinión. Y si yo fuera el espectador de esa cadena de noticias en ese momento y viese esa noticia, tendría conocimientos muy limitados de lo que está pasando, pero al mismo tiempo tendría una opinión muy marcada. Eso es lo que pasa con cadenas como la Fox, que son incapaces de separar la ideología de la noticia. Pues vamos ahora con una de nuestras secciones favoritas, que es la de ¿cuál es tu historia con esta película? ¿Tú te acuerdas de cuándo viste Acorralado por primera vez? Pues sí, yo me acuerdo que en su momento esta película se consideraba muy violenta y luego la volví a ver y dices, pero ¿cuándo empieza la violencia de verdad? Después de todas las cosas que uno ha visto y me acuerdo de que nuestros padres me tenían prohibido ver esta película hasta un día que yo creo que tenía 10, 11 años y se fueron por ahí en las fiestas de la Magdalena, si no recuerdo mal era un miércoles, y se fueron al Mesón del Vino, alguna historia así, ¿sabes? Con sus amigos, y yo sabía que echaban la película en la primera, en TV1, una de estas cadenas, y me dijeron, ¿te quieres venir con nosotros? Y yo les dije, no, me voy a aburrir mucho con vosotros ahí en el Mesón del Vino, mejor me quedo aquí en casa tranquilo. Y me quedé, pero en realidad me quedé para ver Rambo. Las cosas como son. Y cuando la vi, pues me flipó un montón. No me asusté, no me traumaticé y desde luego no me pareció tan violenta. Me parecen mucho más violentos los Caballeros del Zodiaco con esas escenas sangrientas que yo no sé ni cómo nos dejaban ver esos dibujos. Y esa fue mi historia con Acorralado. ¿Y la tuya? Sí, pues la verdad es que yo no me acuerdo de cuándo fue la primera vez que la vi, pero como dices, nuestros padres nos tenían prohibido ver películas demasiado violentas y controlaban mucho lo que podíamos ver y lo que no cuando éramos pequeños. Así que sospecho que tendría también 10, 11 años. Es un poco raro porque yo recuerdo haber visto también películas con más violencia o con escenas más explícitas que en Acorralado. Por ejemplo, un verano en el 90 o así, estábamos en Benicàssim, en el apartamento de los abuelos,
y casi todas las noches hacían una película que estaba bien, así que nos juntábamos toda la familia a verla. Pues recuerdo que una de las películas que echaron aquella temporada fue Alien, el octavo pasajero, que tiene escenas de bastante canguelo, sobre todo para niños pequeños. O como las de Tiburón, que también las veíamos como si fuese una película familiar y son bastante sangrientas. Pero ya te digo, yo creo que es más la fama que tenía de película violenta. También es verdad que por aquella época, en los años 80, hubo una serie de sucesos violentos que se quisieron asociar a la violencia presente en las películas de Rambo y varios personajes que se echaron al monte con armas o que hicieron algún tipo de masacre en Estados Unidos y en otros países se quisieron asociar al personaje y a las películas violentas. En fin, la típica estrategia Fear, Uncertainty and Doubt, miedo, incertidumbre y duda, de marear la perdiz y buscar culpables donde no los hay. Igual que lo que hicieron más tarde con los videojuegos o con los juegos de rol. Alguien que no tiene ni la mínima idea de psicología y de patologías mentales inventa un motivo peregrino por el que un sujeto siente la necesidad de matar. De esta manera tan fácil, pues señalamos ya directamente al culpable porque a mí me parece que son ellos, porque he hecho un estudio de mis cojones morenos. Sí, y en este caso el culpable de turno pues eran las películas de Rambo. ¿Por qué? Porque eran violentas. Y un par de años después los videojuegos, porque tienen peleas en Street Fighter 2 y luego los juegos de rol que se asociaban además al satanismo. Hoy día el culpable, Internet o las redes sociales. Vamos, que es siempre más de lo mismo, del fear, uncertainty and doubt. La cuestión es sembrar el miedo, la incertidumbre y las dudas. Esta estrategia, a poco que hayas usado Linux a principios mediados de los 2000 y hayas seguido las campañas anti-Linux de Microsoft y Steve Ballmer, pues se reconoce a la legua. Bueno, pues resumiendo, que no me acuerdo de la primera vez que la vi. Y una vez la vi, pues al cabo de un par de años ya la había visto 2 o 3 veces. Y tampoco es que fuese por gusto, pero es que como en aquella época había un limitado número de canales de televisión y era una película que estaba bien, pues si no había nada mejor en los 3 o 4 canales, te quedabas a ver Rambo otra vez. Y luego después de eso hasta hoy, fijo que han pasado más de 20 años desde la última vez que la vi. Eso sí, una de las cosas destacables y que no se me han olvidado hasta ahora, y es algo brillante en esta película, es la banda sonora, que corre a cargo de Jerry Goldsmith. Memorable, no, lo siguiente, de lo mejor de la película. Un tema para Rambo súper identificable, cuando hay momentos de tensión cambia el ritmo, creo que está muy bien acoplada a lo que está sucediendo en pantalla. Y bueno, a día de hoy, si te ponen el tema de Rambo, lo reconoces al instante. Como un punto negativo en la banda sonora de Acorralado es la versión cantada por Dan Hill que aparece al final, que desmerece un poco. Es un pop muy ochentero, tirando mucho de sintetizador y queda bastante añejo. Lo oyes y dices, hostias, esto es de principios de los 80. Yo personalmente me quedo con la versión orquestal, que es fantástica y es completamente atemporal. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho, ni más ni menos. La versión orquestal igual y el tema de Rambo muy identificable, que creo que todo el mundo que siga la saga reconoce la cancioncita al instante. Claro, además que en todas las películas sale ese tema. Pues ya que hablamos de la saga, pasemos a revisarla un poco. Pues sí, hemos aprovechado también la oportunidad para revisar Rambo 2 y Rambo 3 y aquí ya cambia completamente el tono de las películas, el carácter de los personajes, el leitmotiv de la película y el mensaje. De hecho, deja de haber mensaje. Más que dejar de haber mensaje, lo que ocurre es que el mensaje es mucho más pernicioso. Rambo pasa a convertirse de una crítica a la guerra y a las consecuencias de esta misma y a las consecuencias de una escalada de la violencia, consecuencias todas ellas negativas, pasa a convertirse en un dios de la guerra, invencible, casi indestructible, y viene a ser pues un instrumento de propaganda para Reagan. Hay bastantes críticas. Son críticas un tanto tardías y han nacido a raíz de las últimas 2 películas de la saga, la de John Rambo y
Rambo Last Blood. La de Last Blood ni siquiera la he visto. Yo en Rambo fui al cine a verla y sinceramente no me acuerdo de nada. Yo me acuerdo un poquito de la de John Rambo, me aburrió un montón y me pareció que tomaba demasiados elementos de Rambo 2. Pues ahora que he vuelto a verlas, me he dado cuenta de que tanto de Rambo 2 como de Rambo 3 yo recordaba menos que de Acorralado. Se debe, por una parte, a que su historia es más simplista, dejando de lado el mensaje y la propaganda y todo esto, y por otra parte, creo que estas dos solo las había visto una vez, porque, siendo sinceros, son peores películas que Acorralado. Así en general, Rambo 2 está bien, si dejamos de lado el mensaje. Es una película de acción entretenida, tiene muchísimas más muertes, hay más sangre, más gore. Esta sí que es una película más violenta. Hay un par de cosas que no me gustan especialmente. Una es la fotografía. Pasa algo con la cámara, no sé qué, pero en la versión que hay en Netflix, la fotografía en algunas escenas sale un tanto difuminada, como si lo estuvieses mirando a través de un baño de vapor, que no sé si es que había mucha humedad en el ambiente donde estuvieron grabando, en las escenas del río o en la jungla, por ejemplo, que es donde sucede esto, o qué demonios les pasaba, pero en muchas escenas se ve bastante mal y el sonido también es bastante peor. La otra cosa que no me gusta es lo que estábamos diciendo antes, que si en Acorralado todavía había elementos de crítica, pues en Rambo 2 ya se deshace de todo mensaje de crítica y convierte a Rambo prácticamente en una máquina de matar invencible. Sí, como dices, es simplemente una película de acción palomitera para pasar el rato sin ningún mensaje relevante. Otra cosa que también diferencia a Rambo 2 es que aparece un personaje femenino que tiene cierto peso en la trama. Novedad, porque esta es una saga de machotes para machos muy machos. Pero en plan, ¿mujeres? ¿Eso qué es? Bueno, pues el personaje femenino protagoniza el que posiblemente sea, spoiler alert, el romance más corto de toda la historia del cine. Literalmente dura segundos. Rambo, llévame contigo a tu país, pero espera un momento, voy a por agua a la orilla. Taca, 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 taca. Acribillada a tiros. No deja ni resquicio para que diga, no, es que a lo mejor en la tercera vuelve a salir porque no estaba muerta, no se ha visto el cadáver, estaba mal herida. Algunos lugareños la cobijaron y la curaron. Nada, imposible. La dejan cosida a tiros. Pero aún alcanza a decir unas últimas palabras y a darle el collarcito de jade a Rambo. Y esto le sirve a Rambo de excusa para meter más caña. Y luego tenemos Rambo 3, que es pura propaganda. Es básicamente un instrumento para infundir el miedo al rojo y justificar que Estados Unidos se meta en otra guerra. ¡Que vienen los comunistas! Los rusos atacan a Afganistán y lo quieren volver comunista. Hay que intervenir, enviad a la CIA, al ejército, a Rambo. Menos mal que el bloque comunista cayó ese mismo año. Si no, fijo que Rambo llegaba hasta Moscú. El caso es que en esta peli hay un detallito que me hizo mucha gracia. Un guiño cómico al principio, cuando vemos a Rambo en Tailandia en una pelea de Kali Eskrima luchando con palos contra otro occidental, aparece un abuelete contando dinero de las apuestas, que es la versión tailandesa del entrenador de Rocky, con el mismo gorro, el cigarro. Fue un guiño que no me esperaba y me hizo bastante gracia. Yo de Rambo 3, mi crítica es muy sencilla. Me aburrió. Muchísimo. Y no me dormí de milagro. Es que es eso, es una película de propaganda y ya. Y especialmente memorable es esa dedicatoria final a los valerosos luchadores mujahidines que más tarde se vieron forzados a cambiar por una dedicatoria al valeroso pueblo afgano. Porque vieron que se metían en camisa de 11 varas y no podían salir de ahí. Además, esto lo hicieron a posteriori. Creo que fue a principios de los 2000 que lo cambiaron, cuando lo de las Torres Gemelas. Bueno, volvamos a First Blood, a Acorralado, a la original. Y, a ver, ¿cuáles son tus escenas favoritas de Acorralado? Pues yo mencionaría dos escenas. La primera, cuando Rambo está en el bosque, supuestamente acorralado, cuando en realidad es todo lo contrario. Rambo está en su salsa y lo demuestra tanto en su capacidad de supervivencia como en su maestría en la guerra de guerrillas. Y la escena en la que Rambo escapa por la mina abandonada, mostrando también que Rambo no es
tan machote como lo pintan en las películas posteriores, sino que es alguien que trata de sobrevivir y de escapar. De hecho, en esta película Rambo se las ve bastante crudas, ¿eh? Recibe un arañazo de bala en el hombro que se tiene que coser con una aguja y un hilo que tiene en su cuchillo de supervivencia, que conste que los cuchilleros de todo el mundo le deben su supervivencia a lo largo de los años 80 y desde entonces. Yo por mi parte señalaría 4 escenas. La primera es ese diálogo que hay al principio cuando el sheriff se lleva a Rambo en su coche y se nos presenta esa lucha de egos, la inquina que Diesel guarda contra los vagabundos o drifters. Claro, al sheriff lo hemos conocido al principio en una escena en la que aparece y saluda a todo el mundo, es el tipo popular que se lleva bien con todos y claro, nos sorprende después que cuando sube a Rambo al coche se comporta de una manera tan hostil y tan mal educada con él. Cuando Rambo le pregunta si hay una ley que le impida comer algo en el pueblo, el sheriff le dice sí, yo, porque le dice que hay un restaurante a 50 kilómetros de allí. La segunda escena que destacaría es la persecución en moto. Después de la fuga de la prisión, la persecución me parece que es ochentera 100%. Con Rambo conduciendo la moto por la acera y gritándole a la gente para que se aparte, saltos de coches en los cambios de rasante, choques, caídas de los coches por el terraplén. Es un montaje súper típico de la época. A destacar que cuando el coche del sheriff se cae por la colina y se queda panza arriba, eso no estaba planeado, pero al director le gustó tanto que inmediatamente le pidió a Brian Dennehy, al actor que hace de sheriff, que se metiese dentro para grabar la toma de él saliendo del coche. La tercera escena a destacar es la de Rambo tirándole la piedra al helicóptero, que es de lo más hilarante por increíble que tiene la peli. En las siguientes 2 películas también aparecen helicópteros, pero después de esto es que resulta decepcionante que Rambo no los reviente a pedradas. Y por último, la escena final, cuando entra Trautman a apaciguar a Rambo y le dice "This mission is over". Y Rambo, "Nothing is over". Y entonces se derrumba. "Where are my friends?". Y sigue un diálogo con toques existenciales entre Rambo y Trautman, gracias al cual aprendemos lo que ha sufrido Rambo en Vietnam, que ha perdido a sus amigos y luego cómo ha sido tratado en Estados Unidos tras su regreso. "El infierno son los otros", escribía Sartre, y parece que Rambo coincidiría con él en ese punto. Bueno, después de este rápido repaso, ¿cambiarías algo de la peli? Pues sí, yo le cambiaría un poquito la dinámica del final. Me pareció que abusaron un poco demasiado de las explosiones. Me hubiera imaginado a un Rambo como el de esta película que habría tratado de ir a por el sheriff de un modo más discreto. No sé si en el libro ocurrirá así. Bueno, coincido en que exageran un poco con las explosiones y creo que eso es un mal común a las grandes producciones del cine de acción de los años 80 y 90, donde parece que todos los coches iban cargados de dinamita y petróleo, porque para explosiones de tal calibre, eso sí, a las ondas de expansión ni se las nota ni se las espera. Esperarías como poco que de la propia onda expansiva se cayeran todos de bruces para adelante, pero no, eso no pasa. Respecto al libro, lo que sucede al final es que Rambo acribilla al sheriff, que acaba malherido, Trautman acaba matando a Rambo y cuando Trautman va a asistir al sheriff, pues este ya finalmente muere también. No se menciona tanto el nivel de las explosiones ni nada por el estilo, que claro, eso es algo puramente visual, es cosa de la película. De hecho, ni siquiera las explosiones es algo puramente visual, 100% producto de la película y no del libro. En la persecución en moto no se hace ningún comentario a ninguna explosión ni nada por el estilo. Simplemente se dice que Rambo tiraba hacia las montañas a intentar perderlos yendo por sitios por los que podía ir en moto, pero los coches no podían. Y al final se encuentra con un rebaño de vacas y provoca una estampida con la moto. Y claro, es algo que costaría mucho dinero de hacer en aquella época en Hollywood y sería muy peligroso. A día de hoy, pues con todo el CGI, seguro que habría vacas de CGI y podrían hacerlo. En fin, después de este repasito, ¿a quién le recomendarías la peli? Pues se lo recomendaría
A los fans de Rambo que no conozcan la peli original, porque tal vez esto les daría una perspectiva diferente sobre el personaje, y a los fans de las películas de supervivencia, porque creo que disfrutarán bastante en esas escenas en las que Rambo está en el bosque y en la mina. Yo por mi parte se la recomiendo a los fans de los thrillers, del cine de acción y a los filoadictos que gusten de buscar perlas filosóficas en las películas de acción. Puntuación, ¿qué nota le das? Yo le pongo un 7. Tiene la duración justa, tiene escenas de acción muy chulas y la disfruté revisitando este clásico ochentero. Muy bien, yo coincido, un 7. La fotografía de exteriores está muy bien, esos bosques canadienses están chulísimos y hasta dan ganas de visitarlos y meterse por esos bosques. Y por lo demás, como he explicado antes, para mí es una historia de corte clásico con alguna que otra perla que vale la pena analizar con un poquito más de detalle. Y por otro lado, destacar que Acorralado está a años luz en cuanto a desarrollo de la historia que el resto de la saga. O sea, se parece al resto lo que un huevo a una castaña. No sé de dónde se sacaron las siguientes. Bueno, sí que lo sé. Del cerebro de machote de Stallone. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Esperemos que os haya gustado, que hayáis disfrutado de nuestro comentario sobre la película de Acorralado. Y si realmente queréis agradecérnoslo, pues la mejor manera que tenéis es dándole a like aquí abajo, suscribíos si os parece que hacemos contenido de calidad y os esperamos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego. Adiós. Adiós, amigos. ¡Adiós!